Bueno, buenas tardes a todos. Estamos acá de vuelta con Economía Criolla. Hoy la tenemos en el estudio a... Pongámoslo un poquito más bajo eso, por el amor de Dios. Vamos a terminar de enloquecer. Sí, sí, sí. Hoy la tenemos a Candela, que no se va mate, porque tenemos a Cristóbal en... No sé dónde estás, Cristóbal, en tu casa, En me la imagino. estratosfera. Estoy en mi casa, estoy en Y la por correcta supuesto, altura. Emilia, como siempre, en Bahía Blanca, eh, atendiendo a sus dos hijos y lo que venga en camino, que vendrá. No, para un poco. Así No, que sí. hoy tenemos un programa especial, ¿no es cierto? Porque estamos acá disfrutando de Candela en vivo. Es verdad. Estábamos aquí. ¿Cuál era el primer tema que teníamos? Bueno, uno de los primeros temas que vamos a tratar hoy es qué pasó con la planta de gas natural licuado, que al final es un proyecto de YPF con Petronas, que es una de las principales productoras de GNL en el mundo, que van a desarrollar en Que Argentina, tiene sede en Malasia, si no me equivoco. sí, en Malasia. Y bueno, una de las decisiones difíciles era dónde se iba o dónde se pensaba instalar esa planta de GNL, y estaba en disputa si Sierra Grande en Río Negro o Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Correcto. Acá sede la República Tu del casa, Básquet, tu casa, en básicamente. casa. La casa de Pepe Eh, Sánchez. exacto, de varios. Así que bueno, una de las decisiones que se tomó hace, no sé si fue semana pasada o la anterior, fue, bueno, decidir por Sierra Grande. Hay toda una disputa política desde el gobierno de Kicillof, que dicen, bueno, fue una decisión política, ideológica más que técnica. Por otro lado, desde YPF lo que dicen es, se contrató un tercero, que es una consultora, Arthur Little, para que pudiera determinar cuál era el lugar más acorde para poder establecer la planta. Y bueno, hay distintos enfoques que ellos dan para decir, bueno, vale la pena más Sierra Grande que Bahía Blanca. Punta Colorada, ¿no es el lugar? Punta Colorada, claro, es el puerto cercano a Sierra Grande. Correcto. Sí, Exacto. habían dado varios argumentos. Uno era que el gasoducto que tenía que llegar a Bahía Blanca tenía que desviarse porque tenía que pasar por varias zonas urbanas y que no podía cruzar obviamente directamente por esas áreas urbanas y que por Es eso más corto el trayecto a era Punta más Colorada. barato hacer el trayecto hacia Río Negro. Por supuesto se presentó todo el tema del debate del RIGI. Recordamos que el RIGI es un régimen para grandes inversiones, un régimen impositivo para grandes inversiones, y que la provincia de Buenos Aires no adhirió a ese régimen, por lo tanto, esa inversión no tenía esas ventajas impositivas, pero que YPF en su informe argumenta que ese no fue el factor decisorio, que hubieran elegido Río Negro incluso si provincia de Buenos Aires adhería al RIGI. Exacto. Es un Lo gran veían como tema. un factor, como una condición más, por supuesto, pero también hablaban, por ejemplo, de lo que es la operación portuaria, que en Bahía Blanca hay un montón de otras actividades, y que o sea, es una inversión enorme de 30.000 millones de dólares aproximadamente, es lo que se habla, después hay que ver de cuánto realmente es. Pero eso para dar un marco de referencia, el primer trimestre de 2024 en Argentina tuvimos una balanza de pagos positiva neta de 5.000 millones de dólares, o sea, 17.000 millones de dólares de exportaciones y 12.000 de IMPO. Estamos hablando de una inversión de 30.000 millones de De dólares. seis veces ese superávit comercial. Exacto. Está Es bien que es decir, trimestral, pero te da como un marco de referencia de lo importante que es. sí, te da ese marco. ¿Qué pensás vos, Cristóbal? Sí,
Sí, a ver, cualquier provincia se hubiera venido beneficiada, ¿no? Por esa inversión. Y la verdad que a veces por cuestiones políticas, obvio que van a reclamar Buenos Aires, pero Río Negro, sí, por la ventaja que tiene, sí, yo creo que es verdad lo que dice IPF, que lo hubiera convenido y lo hubieran hecho de todas maneras, ¿sí? Además, es una provincia también más chica, beneficiosa para el país, y seguramente buscaban algo de desconcentrar tanto el PBI que esté actualizado en Buenos Aires y también incentivar un poco más lo que es el interior del país, ¿no? Sí, igual yo creo que si, más allá de que existe la posibilidad de que haya algún componente político, no lo tenemos que descartar porque más allá de lo que se pueda pensar, YPF, gracias a Kisilov, valga la ironía, Mm. es estatal. Probablemente si Kisilov no hubiera estatizado YPF y dilapidado 15.000 millones de dólares, YPF a lo mejor hubiera sido más independiente. Digamos, como diría algún filósofo, el invento reventó al inventor. Así que me parece que eso tiene algo de justicia poética todo esto. Pero Sí, más allá, sí, más allá de la distribución y de la cosa social, a mí me parece que desde el punto de vista del análisis, siempre es menos problemático para una empresa eh, instalarse en un greenfield, ¿no es cierto? Instalarse en un lugar donde no hay un tejido urbano muy desarrollado, porque pueden desarrollarse con menos restricciones. Eso también hay que considerarlo. Es decir, instalar un puerto en Bahía Blanca, donde ya existe un puerto, donde ya existen las regulaciones, donde ya existen los intereses creados, que se van a oponer porque van a competir con eso que se viene a instalar, donde va a haber ganadores y va a haber perdedores, es distinto que instalarse en Río Negro, en un lugar donde no hay nada. Van a ser un puerto específicamente para ellos y un puerto puramente gasífero que después podrá desarrollar otras actividades. Por lo tanto, casi Es no crecimiento tienen... igual ¿eh? también. Es crecimiento igual también. Pero, Es un punto de urbanismo. sí, Candela, pero eso es un pensamiento que no forma parte del pensamiento de la empresa, ¿no es cierto? Ese podría ser el pensamiento de Bergoglio, ¿Por qué no? porque de vuelta, porque no hace el interés individual, hace el interés social. Es algo así como si yo te dijera, bueno, podría repartir tu sueldo. no, No. no, pero porque para mí ahí está bueno lo que dice Cande en un punto. Hay intereses que van ayudando a que las empresas tomen esas decisiones y hay influencias. Por supuesto que los que son tomadores de decisiones desde el punto de vista político o dirigentes políticos No, desde el punto de vista económico, pensá que hacia eso. YPF y Petrona son... YPF podrá Las tener un empresas, interés, Petrona seguro que no, Petrona quiere ganar plata. no, la empresa sin dudas, pero sí, por ejemplo, no sé, el gobernador Beretilnec de Río Negro, yo no sé qué conversaciones tuvo con la empresa, pero seguramente tuvo una serie de conversaciones para tratar de lograr que el asentamiento se haga en Punta Colorada. No, por supuesto, ahí aparece la competencia entre las provincias y eso es perfectamente válido. Seguro que Beretilnec tenía mucha más vocación de ganar esta pulseada que Kisilov y además probablemente tenía mucho más para entregar por este motivo de que es una provincia menos desarrollada. Sí. También, Eso bueno, sin duda. Creo que en eso me hubiese encantado que la decisión sea Bahía Blanca, pero es verdad que también es un puerto como mucho más, digamos, está más estallado de actividad, está con operación full, con un montón de actividades, hay un montón o sea, hay toda una población en el puerto en lo que es Ingeniero White, cercano al puerto, hay mucho más para tener que intervenir de lo que ya está establecido. Por eso creo que, bueno, esa es una de las condiciones que ellos, una de los argumentos que dieron, y después, bueno, disponibilidad de terrenos, tienen un montón de terrenos también sin interferencias con otras actividades sociales, económicas que pueden facilitar ese desarrollo del proyecto. Perdona que te interrumpa.
Sí. ¿Bahía Blanca es la capital de la Patagonia? No. Lo he escuchado eso, ¿no? La perla del sur. Dicen que somos la puerta, la puerta a la Patagonia. La realidad es que es muy extensa la Patagonia también, y es Sí, muy pero a ver, diversa. convengamos esto. ¿El bahiense no se siente el porteño de la Patagonia? No sé qué decirte. No, lo que sí nos dicen muchos transeúntes que vienen del sur, de más al sur, o de la isla, por ejemplo, de Tierra del Fuego, cuando van hacia Buenos Aires y pasan por Bahía Blanca, muchos dicen que Bahía parece como el lugar desarrollado en un montón, en un terreno extenso de De nada. desolación. Y la realidad es que nosotros cuando viajamos hacia el sur, son kilómetros de ruta deshabitados también, de campos deshabitados y muy inhóspitos, con poca intervención urbana y humana. Pero a ver, pero de alguna manera Bahía Blanca es, como vos decías, la puerta, es lo primero de la Patagonia. Pertenece a la provincia de Buenos Aires, es cierto, por lo tanto, geográficamente o No, en términos de zonas no es estrictamente la Patagonia, pero estás ahí nomás. Es decir, para mí sí, pero bueno, el de Patagones te puede decir que ellos son la puerta. O sea, hay distintas visiones seguramente. Para mí sí a ver, y en muchos aspectos también institucionales termina siendo como la parte institucional de toda la región sur, claro, de toda la Patagonia. Te pongo un ejemplo, el consulado italiano, o sea, vienen de Tierra del Fuego a hacer los trámites acá a Bahía Blanca. claro, claro. Bueno, por eso, en alguna medida, aparte ahí es donde empiezan los puertos de agua profundas, ¿no? Sí, uno de los aspectos que dijeron Punta Colorada, que tiene un puerto de aguas profundas y que deberían dragar menos. En eso, la verdad que técnicamente yo no estoy capacitada para responderlo, pero me llamó la atención porque Bahía, una de las características que tiene el puerto es puerto de aguas profundas. Tenés una ría, o sea, no es que estás al borde de la salida al mar, sino que tenés que entrar por ese estuario, pero es muy profundo y tiene también dragado que hace que se mantenga. Ahora, dicen que esos 30.000 millones de inversión se recuperan en el primer año, ¿no? Sí, también eso es interesante, que es una inversión que el primer año ya generaría ese tipo de ganancias. La verdad que es impresionante. Sí, Eh, y además es muy interesante para los que sostienen que las inversiones es plata que viene. En realidad las inversiones son negocios que se arman, porque toda esta inversión no se hace con alguien que realice inversiones. Tanto YPF como Petronas se dan vuelta, cierran contratos de exportación adelantados y se financian con eso. exacto. De hecho, los próximos pasos es buscar clientes. Dicen, por ejemplo, Alemania, India, que pueden ser de los mayores demandantes de este tipo de hidrocarburos, eh, que puedan ser los primeros contratos que podrían cerrar para que esas inversiones se consigan. Es como que si no hay clientes, tampoco va a ser fácil conseguir inversiones. No, 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 es que estas cosas se financian de esa manera. Imagínate, por ejemplo, los rusos, que los felices que deben estar, pierden todo el mercado alemán. Exacto, sí, sí. Para Argentina viene a suplir para Europa todo el gas que mandaba Rusia. Sí, hay muchos países en Europa que se nutren del gas de Rusia encima, con todo lo Sí, de la guerra, con el nuevo conflicto. España se nutre de Marruecos, creo yo. Por ese lado también entra un gasoducto. Es el que menos cuota necesita. Es decir, cuanto más al Atlántico estés, menos necesitas. Señores, una pequeña caída, un tropezón, no es caída. Y estábamos hablando de la enfermedad holandesa o Dutch disease, que es algo que podría pasar perfectamente con esta fenomenal inversión que está haciendo YPF y Petronas en donde sea que lo haga, en este caso en Río Negro o en Bahía Blanca. Y estábamos explicando qué era
este fenómeno económico, que es que cuando se produce un ingreso extraordinario de carácter que puede ser asimilado a una renta, es decir, que es que te ganaste la lotería, se produce en una región o en un país un fenómeno que es que esa intromisión de esa industria, esa intromisión de esa renta extraordinaria, afecta a las otras actividades de manera negativa. ¿Cómo es esto? La enfermedad holandesa nace valga la redundancia, en Holanda, porque en Holanda, en la década del 70, descubren petróleo en el Mar del Norte. Entonces, los holandeses que se dedicaban a hacer quesos y jugadores de fútbol, de golpe reciben una renta extraordinaria de una industria que no conocían, porque obviamente en ese pequeño país que es Holanda no había petróleo. Esto hace que Holanda se enriquezca de golpe. Y además que se produjo una gran inversión en esa actividad. Esa gran inversión generó una gran demanda en proveedores que no necesariamente eran exclusivos de la actividad petrolera. Abogados, ingenieros, economistas, contadores, trabajadores administrativos, servicios varios, publicidad. Todo eso, obviamente, cuando apareció el niño rico que empezó a gastar, ¿qué hicieron esos muchachos? Dijeron, bueno, es la nuestra, subamos el precio. El petróleo podía pagar ese precio mayor, pero todas las otras actividades de Holanda, el queso y los jugadores de fútbol, por ejemplo, no. Entonces, la enfermedad holandesa lo que produce es un gran boom de riqueza por una actividad y un gran boom de pobreza por todas las otras actividades que no logran soportar ese aumento de costos. Probablemente una decisión muy afortunada para Bahía Blanca, porque si esta inversión se hubiera producido en Bahía Blanca, hubiera podido provocar un Dutch disease. En Río Negro es mucho menos probable que lo provoque, porque en Río Negro, de vuelta, no hay nada. No hay una industria para fundir. Bueno, a lo mejor la lana de las ovejas. No, pero yo creo que ahí, lo que te decía el otro día es que para mí, en términos generales, no hay forma de que una inversión así no pueda generar mucho más efecto positivo neto, ¿no? Puede ser que contrarreste un montón de otros servicios que le terminen siendo menos rentables o, digamos, quebrando porque conviene que mucha otra gente, que la gente se dedique al sector boom, ¿no? En este caso, a la planta de GNL, que eleva los precios también. Pero la realidad es que para mí no hay forma que no genere efecto positivo. No, a ver, es que probablemente si vos lo analizás macro, es decir, el efecto sobre el PBI de Bahía Blanca es positivo. Es decir, no hay duda, los abogados de Bahía Blanca, los contadores de Bahía Blanca, los clubes de Bahía Blanca, los restaurantes y los cafés de Bahía Blanca se van a ver beneficiados. Es decir, el área no transable, el área de servicios, se ve beneficiada. Ahora, a lo mejor la actividad agropecuaria de Bahía Blanca, la industria petroquímica de Bahía Blanca, los transables en general, se van a ver perjudicados. Es un fenómeno sectorial, no es un fenómeno macro, es un fenómeno que impacta en ciertos sectores específicos y sobre todo impacta en el sector de los transables de esa zona, no en los no transables. Porque los no transables son los que suben el precio, porque son los que experimentan, llamémoslo de esta manera, el derrame de ese boom de riqueza. Sí, o el aumento de demanda también sobre sus servicios. ¿Sabés dónde se produce Dutch disease? ¿O dónde había un economista que sostenía que había Dutch disease? En el fenómeno de la coparticipación. Él decía, cuando el país crece, cuando tenemos viento de cola, por ejemplo, 2005, 2006,
que la soja vale muchísimo, esa renta extraordinaria se la queda el Estado. El Estado la reparte a las provincias. Entonces, provincias que eran pobres, por ejemplo, qué sé yo, Santiago del Estero, Formosa, reciben un boom un shock de renta, porque reciben un extra de coparticipación. Ese Estado crece y empieza a demandar no transables y desplaza a la actividad privada fundiéndola. Entonces, esas provincias pobres, cuando se acaba ese boom de coparticipación y el precio de la soja vuelve a bajar, esas provincias se transforman en provincias más pobres de lo que eran antes del boom. Más dependientes también de Y la más otra. dependientes. Es un fenómeno, la verdad que es un fenómeno interesantísimo, que justamente no es un fenómeno optimista, no es un fenómeno que el cual un defensor del mercado diga, bueno, esto es justamente un problema del mercado. Noruega, cuando descubre el petróleo, también en el Mar del Norte, lo que hace es crea un fondo estacional, un fondo de estacionalidad, para evitar este problema. Es bien interesante. Mira, qué bien. Bueno, conclusión, perdimos los bahienses en ese sentido, pero esperamos realmente que pero los se pueda basquetbolistas gestionar y se los pueda basquetbolistas de Bahía el ganaron. país. Siguen ¿Por qué? siendo Porque se siguen siendo la encanta el principal básquet. industria exportadora de Bahía Blanca. Sí, puede ser. Nos tendremos que destacar en otras cosas. Esperemos No, se que... destacan en bastantes cosas. Yo me acuerdo que tenían una cadena de clubes muy buenas, de gimnasios, muy famosa también. no, acá, bueno, acá tenemos el... ¿Se pueden nombrar marcas? No Nosotros sí, auspician nosotros nadie. sí. Nosotros sí porque no cobramos. Acá tenemos el Dow Center, bueno, la inversión de Dow, empresa petroquímica, con Vamos a cobrar propuesta sponsor, de ¿no? Pepe Sánchez. Llamamos a Dau. ¿Eh? Que vamos a llamar a Dau para cobrarle publicidad no tradicional. Yo voy a ese gimnasio, de hecho, que tiene un montón de actividades y tiene algunos deportistas de elite que también concentran y se entrenan ahí. No es mi caso. Pero bueno, no, sí, y hay mucha gente dedicada al deporte competitivo. Sí, sí, Pero sí, bueno, sí. Y tenían una cadena de hamburguesas también famosa, ¿cadena de hamburguesas? propia Ah, de... Big Six, Que exactamente. gran cadena de hamburguesas. Claro, por eso, es decir, tienen un sector emprendedor interesante. Sí. O por lo menos, no sé, yo soy muy fan de mi ciudad, así que solo puedo hablar buenas cosas. Bueno, ¿qué otro tema tenemos dando vuelta? Bueno, otro tema más micro de un sector, que es una de las cosas que a nosotros nos gusta hacer desde OPIC, es por qué la ropa es tan cara en Argentina. Cuando se mide la inflación, el IPC, se mide una canasta básica con determinados productos y ponderaciones de esos productos dentro de la canasta, pero uno de los ítems que viene siendo de los más altos en el IPC en Argentina es el textil, el indumentaria. Y bueno, incluso en términos relativos con otros países, es la gran duda por qué sale más barato comprar ropa afuera que en Argentina. Hay un montón de argumentos al respecto. Hay una consultora que hizo un análisis sobre esto. Y, por ejemplo, esta consultora, se llama Miglino y Asociados. Creo que hay un gráfico, pero bueno, ahora lo vemos. Que hicieron una canasta de 12 prendas de mujer en Argentina, de las marcas que acaparan la mayor parte de esa canasta, y que en promedio en Argentina cuesta $1.225 esa canasta, y que en países como, no sé, en Estados Unidos, la misma vale $880. En Francia, 1.200, en Italia, 1.180, en España, 1.100, en Japón, 1.160. Japón, Estados Unidos, estamos hablando de países con un
PBI per cápita bastante superior al nuestro, ¿no? Sí, bueno, estamos hablando también de un producto transable que de alguna manera se rige por la ley de un solo precio, ¿no es cierto? Es Sí, decir, en una economía abierta y sin restricciones, eso. un par de zapatillas en Buenos Aires, un par de zapatillas en Luxemburgo, para poner un lugar muy caro, deberían valer lo mismo. Ujú. Eh, Eso obviamente no pasa, pero en el gráfico que pusiste vos es muy interesante porque marca que a medida que la economía se encuentra más cerrada, hay un incentivo de la industria local para ser más caro, porque hay menos bienes. Una economía abierta recibe bienes de todos lados. De hecho, Estados Unidos no debe fabricar ni siquiera un par de medias. Toda la industria textil viene de Tailandia, de Vietnam, de India, India. de China, de Camboya, de donde se te ocurra que hay salarios baratos. Ujú. Eh, Bueno, Ahí estaba Bueno, el empresario textil este que fue eyectado como asesor de Milei, Teddy Karagossian, sí. ¿no? Que él sostiene que la industria textil es tan cara en la Argentina por lo que él llama la mochila argentina, que no es otra cosa que el costo argentino. Es decir, la carga impositiva en Argentina es tan alta que encarece de manera desproporcionada la indumentaria. Ujú. Bueno, Eh, eso puede ser, pero también es cierto que cuando hay restricciones a las importaciones eso afecta directamente, o sea, tenés menos competencia. em, son, igual, perdón, son los dos efectos también, ¿no? Porque si vos abrís las importaciones, podés atraer marcas nuevas que quieran invertir en Argentina. Yo hace poco estuve en Chile, que mis papás son de allá, fui a visitarlos. Fuimos a un shopping, es impresionante la cantidad de marcas que hay comparado con acá. Y no Total. solo eso, mismo marcas chilenas que son nuevas, que deben tener 3 años, porque quieren competir y, digamos, tienen inversión. Y no es de mala calidad, ¿eh? Te digo, está a la misma altura que una marca internacional. Así que también eso de la restricción que decíamos, digamos, es un desincentivo también a querer mejorar la calidad de la ropa. Fijémonos en el gráfico de Emilia, a ver, veámoslo de vuelta y El gráfico es de Twitter, pero es muy claro ese Twitter es gráfico. servicio, Pero es muy claro, obvio. fíjate vos dónde empieza el Ahí está. costo argentino a despegarse del costo norteamericano. En el 2019. Es decir, ahí Argentina se empieza a cerrar y se transforma en una de las economías más cerradas del mundo. Mm. Ahí la base es julio 2012 y el gráfico es de Santiago Miñone con base en IPC de Cava, de Argentina en datos. Lo saqué para que sepan, no es que lo armé yo, pero me parece que está muy bueno como para ver la diferencia de ambos precios, ¿no? Relativos. Es muy notable el salto que pega en todo el gobierno de Alberto Fernández, básicamente. Y empieza a caer con el gobierno de Milei, ese diferencial. Y uno de los aspectos que remarcan desde el sector textil es la incertidumbre macroeconómica, la brecha cambiaria, bueno, como distintos, digamos, los problemas macroeconómicos que tenemos en Argentina que influyen en la incertidumbre. Pero la realidad es que cuando ves el IPC o cómo crece el índice de precios por rubro, el textil, o sea, todos tienen los mismos efectos macro o los mismos condicionamientos macro alrededor o incertidumbre y sin embargo el textil es el que, de los que peor creció en el tiempo. Sí, bueno, justamente, porque además la importación está muy cerrada de textil, muy cerrada. Por eso, tienen capacidad de aumento de precios que otras industrias no tienen. Al final del día, el precio también lo determina la cantidad. Si hay menos bienes, el precio va a ser más caro. Bueno, y ahí hay una eterna discusión de que si
¿qué conviene, no? Abrir también importaciones, liberar la libre competencia con productos que vengan, que sean importados, y bueno, que se destruye la actividad textil, que se pierden un montón de puestos de trabajo, pero a la vez el consumidor quizás pagaría menos. Entonces, desde qué punto de vista se vea, cuál es el efecto total, es como el producir el ensamblaje en realidad de tecnología en Tierra del Fuego. ¿Qué efectos tiene en el país? Si tenemos que restringir importaciones para poder sostener una base chica de empleo en un sector, en una región geográfica puntual de la Argentina, versus que tenga acceso toda la población a bienes de tecnología que hoy son totalmente cruciales para nuestro desarrollo también económico, para nuestra educación, nuestro trabajo, nuestra productividad constante y diaria. Entonces, ¿cuáles son los efectos totalizadores de eso desde el punto de vista de la oferta y de la demanda, ¿no? Y desde el empleo, ok, podés perder empleos cuando tomás medidas más de abrís la competencia, pero también podés tener un montón de ganancias desde el punto de vista de que bajan los precios hacia los consumidores y eso se dispara también en liberar presupuesto para otros bienes y servicios de la economía. Sí, a ver, tiene que ver con la competitividad. Si vos en aras de priorizar la defensa del empleo mantenés actividades que no son competitivas, lo que estás haciendo al final del día es tratar de detener el tiempo en la Argentina. Es decir, es como si yo te dijera, para evitar perder empleos en el área de transporte de diligencias, subsidio la diligencia para que la gente pueda seguir trabajando ahí, y obviamente no voy a tener transporte automotor, pero no voy a ser competitivo. La Argentina pone el caballo delante, el carro delante de los caballos. Ya en Estados Unidos no existen más los peajes. En la Argentina queremos seguir manteniendo el empleo del tipo que está en la casilla de peaje. No tiene ningún sentido. Ese tipo es un recurso que tiene que ir a trabajar en otra cosa. Tenemos que asumir que en algunas cosas somos menos competitivos que los otros, o tenemos que tratar de ser competitivos. No vamos a poder competir en términos textiles con el mundo si no abrimos la economía. Ahora, también es cierto que la presión impositiva en la Argentina es alta. Por lo tanto, la mayoría de las actividades no son competitivas porque estamos manteniendo un Estado que es elefantiásico y que banca a una Argentina, enorme cantidad de Argentina, que no trabaja. Entonces, es complejo, es un tema donde las dos partes tienen razón. Perdón, yendo al mismo caso de indumentaria, ¿sí? Y hablar que lo principal debería ser una reducción impositiva para mantener, si se quiere, cierta competitividad. Pero algo parecido ocurrió, digamos, en Italia, ¿no? Cuando se abrió el comercio de textiles con Asia, ¿sí? Que obviamente la industria textil de Asia era bastante más barata y se pensó que en Italia iban a, digamos, se iban a fundir. Y al contrario, desarrollaron una gama nueva y por eso en Milán tienen todas esas marcas tan digamos, de otra gama. Entonces, si bien es un riesgo abrirse al comercio, también puede ser un incentivo a querer generar algo distinto y capaz generar una industria nueva. Sí, pero ahí lo que tenés ahí lo que tenés es que Italia tenía una industria, se enfrentó a un desafío siendo una industria fuerte y se apalancó en sus fortalezas. Es decir, ¿qué tenía con respecto hacia Italia? Tenía diseño, tenía calidad de telas, entonces se apalancó en eso y dijo, bueno, lo otro lo traigo, las baratas las traigo de China o de Vietnam o de donde sea, y yo hago lo de altísima calidad. Entonces, bueno, eso es un tema. Argentina retrocedió tanto que ni siquiera tiene una industria textil de alta calidad. La industria textil argentina es mala. Bueno, tenemos ciertas marcas de exportación igual.
que se valoran a nivel internacional. No, a ver, La calidad, compras uno en Estados Unidos, compras uno en Argentina y capaz te queda chica, capaz de distinto tamaño. no, yo lo he hablado con gente textil, la calidad argentina es mala. Puede ser que sí, que vos tengas, qué sé yo, marcas cuyo diseño es competitivo, pero esa marca cuyo diseño es competitivo compite con productos de mejor calidad que no vienen acá a Argentina. ¿Entendés? Esa es la diferencia. Vos no conseguís una camisa se llaman los títulos, con la calidad de tela que conseguís en Estados Unidos o que conseguís en Chile mismo, que es una economía abierta. Ujú. Bueno, ahí yo creo que por un lado están los dos efectos que mencionaba ahí, el tema de qué incentivos tenemos desde el Estado, qué tanto se pone ese palo en la rueda o se ayuda a que, no se ayuda, digamos, se ayuda a que se deje trabajar sin tanta interferencia, pero por otro lado, que eso hace más o menos competitivo a cualquier sector productivo, pero por otro lado también, qué tan, y eso no pasa solo en Argentina, las comunidades suelen ser, o la gente de determinado sector suele ser opositora al cambio cuando vienen nuevas tecnologías a reemplazar o a mejorar la forma de producir. Los actores de Hollywood con la inteligencia artificial, los taxistas en todo el mundo que han protestado por la llegada de Uber. Es como que, digamos, los dueños de las empresas de máquinas de escribir se opusieran a la llegada de las computadoras. Es inevitable. El tema es poder retransformarnos para ser más productivos con las nuevas tecnologías que hacen que perdamos menos tiempo en tareas que pueden ser repetitivas o más mecánicas, ¿no? No, por supuesto, por supuesto. Y sobre todo el tema es, los países son por comparación. Estamos viviendo los Juegos Olímpicos en estos momentos. Lo que estamos viendo es una competencia. Y la economía es eso, la economía es una competencia permanente en un montón de disciplinas. En algunas tenemos ventajas y en otras tenemos desventajas. Deberíamos concentrarnos en aquellas que tenemos ventajas. En el fútbol. En el fútbol, en el hockey, por ahora en el BMX te diría. Bueno, es verdad. También. No, en el fútbol también. Pero si queremos hacer todo, si queremos proteger todo, si queremos estar en todo, probablemente no tengamos recursos para destacar en nada. Sí, una de las claves quizás es también especializarse, ¿no? Y poder obtener lo mejor de lo que produce cada uno. Pero sí, Bueno, son las famosas ventajas comparativas. La famosa División Internacional del Trabajo que la izquierda critica tanto, ¿no? Bueno, y después otro tema que tenemos para tratar hoy, quizás ahí Cristóbal es más el experto en estos temas. ¿Qué pasó estos días con las bolsas? ¿Qué pasó con la bolsa de Tokio que cayó, las tasas que aumentaron? ¿Cómo impactó en el resto de las bolsas? ¿Por qué cayeron otras bolsas? ¿Qué expectativas hay sobre Estados Unidos? Bien, a ver, para entender el fenómeno que pasó el otro día el lunes, por lo general de esa magnitud es porque se sorprende el mercado ante una noticia, ¿sí? Entonces, Japón lo que tenía hace creo que 30 años que tenía las tasas de interés en cero, ¿sí? Y Japón y Estados Unidos o la eurozona al ser países, zonas por decirlo eurozona, con libre movilidad de capitales, o por lo menos más libre de lo que estamos acostumbrados acá en Argentina, lo que hacen los grandes inversores es, si se quiere, tomar deuda en yenes, dado que la tasa de interés era muy baja para que sea bastante barata esa deuda, comprar otra moneda, dólares o euros, y ponerlo en un bono que esté en dólares o euros. Entonces, todo ese mecanismo lo que se llama es carry trade, ¿sí? O hacer tasas, se dice a veces en la jerga. Ahora, con la suba de tasa del Banco Central de Japón a 0,25,
la verdad es que se volvió bastante menos atractivo hacer ese carry trade. No, porque además, ¿eso qué produce? Produce una devaluación del yen. Exactamente, arbitraje de tasas. Y, Entonces, ade- y además, vos tenías la plata en dólares claro, al 3,5, al 4%. ujú, Y ese resultado te permitía pagar el interés. No tenía ningún interés en yenes porque era el cero. Entonces le hacías el 4% siempre y cuando las monedas se mantuvieran estables. claro, En el momento que se exactamente, devalúa el yen por la suba de la tasa de interés, perdiste un 8%. exacto. Entonces empezaste a perder plata. Entonces, ¿qué hacen los japoneses? O los grandes inversores. Se asustan, venden el producto norteamericano y cancelan su deuda en yenes. Bien. No solo que se asustan también, porque para tomar esa deuda, por lo general, lo que se exige es que tener activos en garantía que le permitan, digamos, hacer frente a esa deuda, eventual deuda. Y lo que pasó es que al ser esa garantía, digamos, en activos financieros que fluctúan en todo momento, cayó el valor de sus activos, entonces lo que pidieron los prestamistas fue lo que se llama margin call. Dame más garantía para equiparar esa garantía original que me diste. ¿Sí? Hay gente que le puede hacer frente a esa garantía dando más activos, pero hay personas que no pudieron. Entonces, lo que se produce es que el prestamista ejecuta la acción y vende esas acciones o esos activos para poder hacerse de la plata y recuperar su dinero. Y todo eso profundiza aún más la caída de lo que fue la bolsa en Japón. Sí, además hay una cosa que yo creo que, Cristóbal, vos dijiste que es clave en todo este fenómeno de esta semana, que es la sorpresa, que es el hecho de que el mercado no se lo haya esperado. Exactamente. El VIX, que es el índice que mide el riesgo el riesgo sistémico de la economía, subió a su número creo que más alto de la historia. De la historia no, de la historia, o sea, de la De la historia historia del COVID. reciente. Claro, ¿desde cuándo era que no se vio? ¿De febrero de 2016? 17, no me acuerdo ahora exactamente el año, que no se veía un fenómeno así. Entonces, ¿eso qué está midiendo? Está midiendo que de golpe la gente tuvo que realizar pérdidas rápidamente. Claro, No se percibe que este sea un fenómeno eh, duradero. Lo que sí es muy probable que sea un fenómeno profundo, ¿no? sí, claro. A ver, hace 30 años que Japón no subía la tasa de interés, así que sí, todo ese carry trade que se hacía, no sé si va a desaparecer porque sigue habiendo una brecha en tasas, pero Va a depender mucho de la inflación japonesa, porque esta suba de tasa viene porque Japón está experimentando una inflación parecida a la que Estados Unidos experimentó hace 2 años. sí, igual viene bastante baja la inflación en Japón hace bastante tiempo y la venían incentivando también. Claro. Además, en Estados Unidos fue también más el contagio porque los resultados del desempleo no fueron muy buenos. Y también, A ver, eso, ¿en serio vos crees que si esperaban 4,1 de desempleo y les llegó 4,3, eso es relevante? acá en Argentina no, pero en Estados Unidos no lo sé. No. Yo realmente eso a mí no me cierra. Me cierra sí lo de Japón, me cierra sí que todo el mundo estaba, digamos, demasiado eufórico porque, porque esperaban baja de tasas ya en septiembre y eso generó mucha euforia. Entonces se dio una combinación de un pico donde era como esperable una realizar ganancias o corregir, con una mala noticia de impacto efectivo, que no es solamente la noticia, sino que hay mucha gente que le empezó a temblar el bolsillo de verdad. Claro, Porque claro. es distinto si a vos te dicen, bueno, no, mirá, el número de inflación no fue tan bajo como esperaba, o el número de desempleo no fue tan bajo como esperaba. Que de golpe vos estabas colocado en un arbitraje sin riesgo y de golpe te cambian las condiciones. Tenés que salir corriendo ahí. No hay vuelta que Sí, darle.
Claro. La otra vez se decía el lunes, porque ahora ya no sé si crees tanto esto. A ver, hace años que mucha gente viene diciendo que las acciones en Estados Unidos están sobrevaloradas, ¿sí? Este, con los métodos tradicionales de evaluación, ¿no? Y que también es, como que dice que es una burbuja que se viene gestando y que este fue el evento que gatilló, digamos. Pero después las bolsas estuvieron como que se recuperaron en estos días. Entonces, no sé qué tanto habrá sido por eso, por ese lado el efecto. Bueno, esa es la vieja discusión de si los títulos valen por su valor intrínseco o valen Se cree que vale. por lo que la gente cree que valen. Claro, bueno. Eh, Esa es una discusión que tiene tantos años como las bolsas en el mundo, ¿no? Sí, 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 también. Ahí yo quería mostrar, hay dos gráficos respecto a este tema. Uno que mostrábamos recién, que era a lo largo de toda la historia del Nikkei, Nikkei. sí, a lo largo de toda su historia, en realidad, viendo perspectiva, o sea, no es de las mayores caídas. Sin embargo, si vemos el siguiente gráfico, que en el último tiempo sí es una caída importante. Ahí estamos viendo desde 1950, esto es, esa foto es de Infobae, tiene un periodo de tiempo corto en el que se ve como una caída abrupta bueno, ¿Cuándo del global de eso. ¿Cuándo inicia la serie? Esta segunda serie inicia el 1 de enero de este año. Es Ok. lo que sería year to Sí, date. lo relevante sería ver cuánto tenemos de trade, de carry trade, eh, esos 20 años de carry trade o 30 años de carry trade, que probablemente sea... Japón lo que tiene estructuralmente es que es la economía más madura del mundo. Sí. Tiene mucha gente de mucha edad, tiene muy bajo crecimiento poblacional, el PBI per cápita crece, pero básicamente porque la población decrece. Entonces, nos encontramos en un fenómeno que en teoría del crecimiento eh, eh, se conoce como estado estacionario, ¿no es cierto? Es un fenómeno muy raro porque además es una economía muy conservadora, muy cerrada, eh, y claramente muy enemiga de atraer demasiada inmigración. Tiene una inmigración controlada que ha tenido que aceptarla justamente porque su población decrece, pero es de un grado de tradicionalismo que no se ve en los países occidentales. Es decir, en Japón un fenómeno de inmigración como el europeo eh, es impensado. Y un fenómeno de inmigración como el americano, pero por supuesto que es impensado. Entonces es una economía muy rara, ¿no es cierto? Muy particular. De hecho, a veces Ahí, se dice, al margen, ¿no? Porque no tiene que ver con lo que estamos hablando, pero se dice, existen 4 tipos de países, los desarrollados, los subdesarrollados, Japón y Argentina. Sí, eso se decía en la década del 70, porque eso creo que lo dijo Samuelson, creo que lo dijo. Creo que sí, sí, sí. Por lo menos, viste que esas frases cada uno se le otorga a quien le parece más cercano. Y, y la dijo básicamente porque en la década del 70 lo raro era que Japón tuviera la tasa de crecimiento que tenía con la escasa cantidad de recursos que tenía y Argentina fuera un país tan fallido con la cantidad de recursos que tiene Argentina. Claro. Hoy yo creo que no se aplica a Japón desde ese punto de vista, por ahí se podría haber aplicado a otro. pero Pero seguimos siendo no, también llamativos. nosotros seguimos siendo el mejor país del mundo. Por lo menos destacándonos. Es así, es así. Es lo bueno en la mano. Es, la verdad es que es muy llamativo, muy llamativo. Bueno, señores, estamos terminando ya la hora. Espero que haya sido entretenido, espero que haya sido educativo.
Nos estamos viendo dentro de 15 días con otros temas de economía que tratamos de charlar de manera llana y entendible acá en la Universidad KS, en Avenida de Mayo. Esto es Economía Criolla y nos vemos dentro de 15 días. Chau Candela, nos vemos Cristóbal, nos estamos viendo Emilia. Adiós. Chao, chao.